Vamos a empezar nuestra tercera clase. Vamos a hacer un resumen de lo que venimos desarrollando para cerrar con un esquema donde trabajaremos, bueno, todas las, vamos a decir, un desarrollo de las tres neurosis de transferencia. Bueno, como hemos hablado, hemos venido al mundo en un estado de inermidad, ¿no? De una prematurez, como dice Lacan, que es la condición del cachorro humano. Este no ser, ¿no?, del autoerotismo y la fragmentación originaria, se pasa, vamos a decir, por la identificación primaria con el falo materno, a ser el falo de la madre. Esto es lo que llamamos narcisismo primario, ¿no? Ese yo ideal que plantea Freud. Luego viene la castración. Y como nosotros ubicábamos ahí, aparece la maldición del sexo, la maldición de estar sexuados. Ven que la sexuación viene como acontecimiento de la castración. Es decir, ya no estamos bien dichos como falo de la madre. Y esta condición de no ser más el falo de la madre, estar maldecidos por un saber, es decir, ese saber de ser sexuados y mortales, nos introduce en el drama del complejo de Edipo. Y ahí aparece lo que llamaríamos el narcisismo secundario, ¿no? Bien, en el narcisismo secundario se constituyen las preguntas fundamentales. Vamos a decir, sobre los misterios, como hablábamos también, que esas son preguntas que no tienen respuestas, por eso permanecen como misterios, el misterio de la sexualidad y el misterio de la muerte. ¿Sí? Estos misterios individuales funcionan como, ¿se acuerdan que trabajamos? Los mitemas en las culturas, utilizando el término de Levi-Strauss, es decir, como los temas de los mitos en las culturas. Cada cultura tiene que responder a estos misterios, cada religión también. Bueno, los sujetos también. De alguna manera, en el drama del complejo de Edipo, se escenifican estos 5 fantasemas, es decir, como existirían los mitemas, tema de los mitos, estos 5 temas de las fantasías fundamentales que ubica Freud. ¿Sí? Y esto van a constituir el campo de la neurosis de transferencia. Y también, de alguna manera particular, las fantasías van a articular, nada más que con otro modo de tramitación, las perversiones. Estas fantasías escenifican, y esto es muy importante, la sustracción del objeto A. Es decir, el objeto A, ese objeto sustraído de la pulsión, representa mi pérdida respecto del otro. ¿Sí? Es decir, el objeto pulsionar, el síntoma, de alguna manera va a representar un mensaje de mi pérdida en el lugar del otro. Por eso hay una sustracción de mi cuerpo como cosa de objeto del otro para que aparezca un objeto semblante, rata, tos, pierna, como un mensaje de mi pérdida, de mi castración en la madre. Y también estas fantasemas explican mi advenimiento al mundo. Esto es lo que llamaríamos, podemos decir, como los fantasmas neuróticos son como el propio génesis, como un relato singular de mi propio génesis en el mundo, ¿no? Por eso el término génesis, como opera en la antigua Biblia. Estos fantasemas, estas fantasías originarias, se inscriben reprimidamente con el advenimiento y el inicio de la latencia, ¿no? Con la clausura del complejo de Edipo se inscriben reprimidamente todas estas fantasías. Estas fantasías van a estar en el lugar de la causa, tanto del dolor neurótico, de sus síntomas, como también en la causa de su goce sexual. Esto es una cuestión paradójica, porque la fantasía van a significar estos dos mensajes, ¿no? Y esto claramente Freud lo va ubicando, por ejemplo, en el síntoma de Elizabeth, por ejemplo, donde hay dolor, pero al mismo tiempo Freud dice, bueno, claramente una satisfacción sexual. Están los dos aspectos del síntoma. Y por eso la fantasía va a significar estos dos aspectos, el dolor como la satisfacción sexual. Freud
también ubica en 1909, con Fantasía histérica y su relación con la bisexualidad, da cuenta que los síntomas son expresión de estas fantasías originarias, ¿no? Ubiquen que la segunda teoría del trauma ubica que la causa está en las fantasías inconscientes. Los síntomas serían como mensajes cifrados que revelan estas fantasías reprimidas, ¿no? Son expresiones variadas, cifradas, de estas fantasías originarias. Es decir, siguiendo el rastro de los síntomas y su cifrado, se llegarían a estos núcleos fantasmáticos. Es decir, y esta hipótesis Lacan la va a corroborar y la va a desarrollar. Se va a ubicar que en el fondo de los síntomas hay un fantasma. Bueno, y ahí hay una fórmula que ya veremos cuál es. Hemos trabajado parcialmente, ¿no? La división del sujeto frente al objeto. Esa es la posición en el fantasma. Entonces podríamos decir que cada neurosis de transferencia para Freud estaría a partir de cierta prevalencia, cierto desarrollo particular prevaleciente sobre otras de una fantasía, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar un cuadro sobre los modos de la transferencia en la neurosis. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto, que estos esquemas deben ser completados con el trabajo en los prácticos y particularmente con la lectura de los casos freudianos, ¿sí? Esto no se trata de un tutorial ni tampoco de un resumen que tenga que memorizarse, porque tienen que darle el contenido clínico que está en los casos de Freud y el trabajo en los prácticos con todos los textos que se articulan a este cuadro. Bueno, ustedes están viendo, bueno, la primera punta del cuadro que vamos a trabajar en esta primera clase, ¿no? Bueno, la histeria, la neurosis histérica, estaría claramente articulada a la fantasía de seducción, ¿no? Es decir, este fantasma escenifica una respuesta que el sujeto construye al misterio del deseo sexual en el otro. El fantasma histérico es un fantasma de seducción. El sujeto histérico hace de objeto en el fantasma de seducción a la vez que se ofrece y al mismo tiempo se rehúsa. Por ejemplo, Freud da cuenta de esto cuando trabaja una crisis histérica que tiene que ver con levantarse el vestido con una mano y al mismo tiempo con la otra mano bajarse el vestido, ¿no? Esta doble escenificación de ofrecerse y rehusarse al deseo del otro y al deseo sexual. Vamos a ver que, insisto, la fantasía de seducción va a ser la fantasía prevalente en la neurosis histérica. Pero también va a haber la aparición de las otras fantasías. Muchas veces las otras fantasías pueden ser articuladoras de esta fantasía de seducción. Lo digo, por ejemplo, cuando lean el caso Dora, que el síntoma va a estar muy ligado a la fantasía de coito parental, ¿no? En la posición del histérico se ubica siempre un objeto como causa del deseo del otro. Se pone en una escena para acaparar la mirada. Ese va a ser, vamos a ver que hay dos objetos particulares, uno es la mirada para Lacan y otro es el objeto oral para Freud. La mirada para ser deseado por todos, para ser objeto causa de ese deseo, y hace un despliegue y uso del cuerpo, ¿no? Por eso también la conversión en el cuerpo. Es decir, la mirada ubica el centro de la escenificación fantasmática de la seducción. Fíjense que ahí hay todo un movimiento pulsional alrededor de la posición en esta fantasía, donde se construye activamente una posición pasiva. Pasemos a la neurosis obsesiva. Bueno, el fantasma que ubicamos es el de la castración, el del deseo parricida, ¿no? Como eje central. Este fantasma es una respuesta que construye el sujeto frente al otro misterio, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, ¿no? En el deseo del otro. Para Freud, el obsesivo se interesa por la pulcritud, por la seriedad, pero pasa lo más desapercibido posible desde su posición.
como la de un espectador en un palco, dice Freud. El obsesivo sueña en su fantasía dominar el deseo, ¿no? Conquistar ese deseo del padre, ¿no? Conquistar a la madre y dominarlo. Pero hay un peligro ahí, dice Freud. Es la inconsistencia del otro. Por eso intenta colmarlo constantemente, asegurándose de que no haya un vacío, no haya una falta, ¿no? Por eso constantemente van a ver en El hombre de las ratas que el personaje central de la neurosis, Ernest Lancer, está constantemente obligado a pagar la deuda, particularmente las deudas que hubiera tenido su padre. En la obsesión se hace surgir en el otro una gran demanda de él, en el cual el obsesivo tendría que responder a la perfección, para expiar su culpa de haber querido, haber gozado lo que el otro gozaba, ¿no? ¿La culpa cuál es? Haber querido gozar y haber cometido ese parricidio, ¿no? Entonces la culpa siempre es una forma expiatoria. En la obsesión el sujeto se erige ante un amo que construye constantemente en sus fantasías y lo traslada a la realidad, siempre encuentra que alguien lo está ordenando, lo está obligando como un amo, y en el cual él siempre tiene que satisfacer sus demandas, ¿sí? Y vive fantaseando con la muerte de ese amo, ¿no? Ese es el núcleo de su fantasía, ¿no? Es una coartada para no jugarse nunca por su deseo y liberarse de la obligación de vivir. El obsesivo siempre está trabajando donde no se juega su deseo, sino el deseo de otro, ¿sí? Porque su deseo para él es un deseo fantasiadamente parricida. En la fobia, vamos a ubicar primero, y esto lo desarrollaremos en las otras clases, que para Lacan la fobia es considerada un punto de paso, de inicio de estructuración de la neurosis de transferencia. No está en el mismo plano que las otras dos neurosis. La fobia, por medio de su síntoma, es, dice Lacan, como un llamado a la función paterna, como un llamado a la separación respecto del deseo de la madre, que no termina de establecerse totalmente. Es decir, no hay una separación establecida plenamente respecto del narcisismo primario. El fóbico en sus síntomas se defiende de la angustia, que para él tiene una cierta complejidad. La angustia de la separación de la madre, pero al mismo tiempo la angustia por quedar atrapado en ella. Es decir, por eso se escenifica toda esa escena fantasiada del retorno al seno materno. Con el síntoma intenta provocar un corte, pero al mismo tiempo hay una posición gozante donde no quiere distanciarse tanto de ese corte. Es decir, ubicarse por un lado como causa del deseo de la madre, pero al mismo tiempo separarse